Bueno, nosotros acá Meta Cháchara y mira, ya la tenemos acá en el aire para recibirla a nuestra queridísima Andrea Calderón. Fuerte el aplauso para ella. ¡Yay! Hola, ¡Yay! Hola Micha, ¿cómo estás? ¿cómo les va? Pero este Qué lindo momento que se estaba están. esperando hace un montón de tiempo. Sí, estaba Ay, es esperando. que siempre les digo para después. Les debo todavía el estupefaciente. Sí, tenemos pendiente. Bueno, para la gente que no la conoce, porque nosotros no andamos con cualquier chiquitaje de amistades, ¿no? No nos juntamos con cualquier persona. Nuestra queridísima Andrea Calderón es licenciada y doctora en química y trabaja en el Instituto de Física Enrique Gaviola del CONICET. Y está la FAMAF estudiando materiales para baterías de leía como el orto. Bueno, abran las escuelas. Abran la escuela. Y es también, ella formó parte del grupo de estudios de geopolítica y bienes comunes de la UBA. Mira, no había necesidad de enrostrarnos tanto título en la cara a esta hora de la mañana. Es dar marco teórico. Estoy muy acostumbrada a hablar frente a académicas que si no le sacas el título en la cara no te escuchan, ¿viste? Claro, pero acá sí, acá escuchamos a la gente Claro, que tiene sí. algo para decir. Mira, Es estás más, iluminada y eterna con una luz ahí que... por la ventana. Sí, pero te está dando un plano, mira que ningún cineasta de cine independiente argentino lo logra. Una descomposición de la luz bárbara. Bueno, queridísima Andrea, viniste acá porque el otro día estuvimos hablando del tema del cambio climático y bueno, nos escribiste diciendo que tenías algunas cosas para comentar y queremos, bueno, escucharte para ver qué podemos saber más de este tema que tanto nos interesa y tampoco se habla. Bien. Bueno, espero hacerlo un poquito ordenado porque realmente es como, hay un montón para decir de cambio climático. Pero bueno, creo que es un tema que nos atañe a todo el mundo, claramente lo estamos sufriendo en todos lados, pero particularmente nos atañe bastante más a quienes tenemos ciertos recursos naturales, marcamos recursos naturales, ahora que empecé a trabajar con este estudio de bienes comunes, aprendí que en realidad es mejor denominar los bienes comunes para no verlos como un recurso, sino para verlos como algo que tiene que ayudar a que la vida de todos sea mejor. ¿Y cuál sería la diferencia entre recurso y bien? Y el recurso, un recurso natural es algo que se puede explotar por una cuestión económica y que no tiene en cuenta un montón de aristas sociales y ambientales. En cuanto a un bien común, es algo en lo que se tiene que usar para el común de la sociedad. Voy a dar un contexto a esto, pero básicamente el cambio climático, todos deben saber, que en su gran mayoría se debe a la utilización de combustibles fósiles, de petróleo, de gas. Es algo que empezamos a utilizar hace 300 años, ¿no? Y que es el principal responsable de este cambio climático. Entonces, el cambio climático viene... Sí. Te freno un segundito ahí para hacerte una pregunta. Porque en realidad hay como una percepción con respecto al cambio climático que hay un mensaje que quizás viene de más que nada por el tema de Greenpeace, lo digo, de que son quizás las personas, las organizaciones que más han comunicado a nivel masivo, digo, con acceso un poco más, por decirlo, popular a la información del cambio climático cuando empezaron a hablar del tema de que se derretían los glaciares y el tema de los osos polares, que estaban viviendo una situación donde estaba cambiando su ecosistema y bueno, y eso hay como una cuestión ahí de comunicación media rara, porque en realidad pareciera ser que es algo que es ajeno, que está en el norte, que no nos afecta a nosotros, y en realidad el cambio climático, ¿cuál es la incidencia real? O sea, ¿qué es lo que se llama cambio climático? ¿A qué se refiere, digamos, a nivel más macro con esto? Porque me parece que hay una cuestión que hay que entenderla desde ese lugar para saber que nos está afectando a todos a nivel global. Explícamelo como si fuera tu tía Irma que vive en... Sí, bueno, básicamente... Que vive en Balvanera. Hola tía Irma. Bueno, el cambio climático en realidad se refiere a cualquier cambio en las condiciones climáticas del ambiente, ¿no?
es algo que en realidad ha ocurrido también naturalmente por distintas eras geológicas, pero que hoy está ocurriendo por una acción humana. Claro. Esto es lo que les decía, está ligado justamente a la utilización de combustibles fósiles como combustible, como fuente energética, y hay como una relación directa entre esta relación que tenemos nosotros con la energía hoy en día, en este sistema capitalista en el que vivimos, y el cambio climático. Y nos afectan un montón de cosas, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, yo sí, Rama es más jovencito, vos, Colo, te tenés que acordar de lo que yo. No, yo soy joven también. Chiquita. Vos sos joven igual que yo. Sí. Los veranos cuando yo era más chica eran diferentes a los veranos de ahora, las temporadas de lluvias distintas. Un ejemplo muy práctico que nos toca muy de cerca, ¿cuántos años hace que tenemos dengue en Córdoba? Claro, mira, yo te voy a decir una cosa, viste que vos hace poco te enteraste que yo soy tucumana, no lo podías creer, te dejé de cara. Yo lo sabía de antes, porque yo te escuchaba, ya lo habías contado. Ya lo había contado, bueno, pero la negra Georgina se desayunó la noticia. Bueno. Vos sabés que mi padre y mi madre, y principalmente mi abuela, siempre dice, en un momento dijo, Córdoba se empezó a parecer a Tucumán en cuanto a temperatura, porque empezaron a hacer calores que no hacían, y era un calor muy húmedo, y decía, parece Tucumán, que tiene, por supuesto, o sea, está más al norte, tiene otro microclima, y esta sensación de humedad y de pesadez que tiene Córdoba ahora desde hace unos años, que es lo que vos decís, no existía antes. Y el tema de los mosquitos, yo acá, mira, al final pinté la habitación y Produpic el otro día me dijo, vas a tener que buscar un poquito de pintura para repasar, porque había matado unos mosquitos que, mira, pero nos habían chupado la sangre de una manera que, nada, le pusimos Carlos Saúl a uno porque nos chupó la sangre como Carlos Saúl a la gente los nombres. Muy buen nombre. Sí, o sea, el dengue es algo que nos toca muy de cerca, ¿no? Y que con eso lo podemos ver. El dengue es una enfermedad tropical que hace varios años, bueno, no me acuerdo cuánto, pero en la década del 80 afectaba más que nada a los países tropicales. Sí. Argentina tenía solamente algunos casos de dengue en las provincias que limitan con Paraguay y con Brasil. Claro, Formosa, Chaco. Claro, pero al haber este cambio climático, este clima tropical se empieza a extender cada vez más hacia el sur y el mosquito empieza a invadir cada vez más hacia el sur y ahora tenemos epidemia de dengue en Córdoba. O sea, ese es un ejemplo muy concreto de cómo nos afecta el cambio climático. Bueno, la pandemia, ni hablar. O sea, ni hablar. Más allá del cambio climático con la degradación ambiental y todo lo que está ocurriendo, que está todo ligado, o sea, porque también hay que entender que todo esto funciona dentro de un ecosistema y cuando tocamos algo en un lugar, eso sí o sí genera consecuencias en otro. Uh-huh. El planeta es un sistema vivo y reacciona a cualquier cambio, a cualquier perturbación que le hagamos en un lugar, va a reaccionar dando consecuencias en otro también. Eso lo tenemos que entender. Y me parece que también hay que entender que ciertas acciones que tenemos individualmente y de manera colectiva a nivel decisiones políticas en los países, no afectan solamente a un país, o sea, es como, al ser algo natural, digamos, lo que se está infringiendo, también afecta a los países que tienen otras políticas de respeto con sus recursos o con sus bienes naturales, no sé, porque empiezo a pensar, qué sé yo, hay también como mucha información de que, bueno, Estados Unidos es el principal productor de residuos o de no sé qué cosa, qué sé yo. Pero al final también está nuestro rol como consumidores también y lo que hacemos nosotros, que es lo que hace que se propague y que haya otros países que también se ven afectados por decisiones o malas decisiones que se toman a nivel político en otras regiones. Totalmente, me das el pie perfecto para contar que en realidad... Pero mira, yo soy bárbara acá para darte... ¡Oh, pero re afilada! No, básicamente eso, hay que entender que hay una responsabilidad individual muy importante, pero sobre todo hay una responsabilidad colectiva. Lo que vos decís, que hay algunos países que son los responsables principales del cambio climático, es así. Más del 70% de las emisiones están
En emisiones de dióxido de carbono, yo hablo más que nada de emisiones de dióxido de carbono porque es uno de los factores directos con los cuales se mide el cambio climático. Hay otros, pero ese es como uno de los principales o el que más se utiliza. Son 5 países los que producen más del 70-80%, creo que yo no me acuerdo el valor exacto, del cambio climático, que son China, el primero, ahora es China el primero, porque bueno, han aumentado mucho su población y su consumo, Estados Unidos, la Unión Europea, India y Rusia. Esos serían los 5 países. Potencias. Claro. Por algo son potencias. Las potencias, los que tienen mayor industrialización, los que tienen mayor nivel de consumo, esos son los que tienen una deuda ecológica mayor que los otros países. Lo que no significa que los otros países podamos hacer la plancha, porque claro, los países que no tenemos mayor deuda económica generalmente somos los que sufrimos más las consecuencias, porque somos los países que se utilizan como zona de sacrificio para obtener los recursos, llamados recursos naturales, que en realidad son nuestros bienes comunes, que están impulsando ese consumo en los países del norte, ¿no? Y bueno, y no solamente una responsabilidad en cuanto a los estados, también creo que Rami lo dijo el otro día, el 70% de las emisiones están relacionadas solamente a 100 empresas alrededor del mundo. Claro. ¿Cómo hacemos con eso? O sea, yo en mi casa reciclo, tengo compost. Tengo el ecoladrillo. Claro, estoy tratando de acondicionar mi casa para que sea lo más eficiente energéticamente, para no gastar, no solamente para no gastar yo, sino porque además realmente tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir con menos energía, porque el panorama que se viene, cuando se agoten los combustibles fósiles, se vamos a tener menos cantidad de energía. O sea, algo que es así, es un dato y no hay mucha vuelta que darle. O sea, no hay recursos físicos en el planeta para sostener el consumo energético que tenemos hoy con fuentes renovables, que tenemos hoy con fuentes fósiles, sostenerlo con fuentes renovables, no existe, eso no se puede. Entonces ahí la disputa es cómo nos vamos a organizar mundialmente para que esa energía se reparte equitativamente y democráticamente. Hoy hay un concepto que está muy ligado con el cambio climático, con la transición energética, que es la injusticia y la pobreza energética. Hay muchos países que son pobres energéticamente o injustos energéticamente, y eso lo vemos nosotros en nuestro país, no nos hace falta irnos muy lejos, ¿no? Hay gente que no tiene acceso a electricidad, hay gente que no tiene acceso a gas, pasó desde el gobierno de Macri, se vinieron los tarifazos energéticos y un montón de gente quedó de repente sin poder calefaccionarse en invierno. O sea, es una forma de desigualdad, es una forma de discriminación también. Entonces sí, ahí es donde tenemos que yo creo que lo importante es empezar a entrar en este debate, empezar a entender qué es lo que se está discutiendo, porque lo que se está discutiendo es básicamente cómo va a ser nuestra vida en los próximos 20, 30 años, ¿no? Sí, y te hago otra pregunta porque también esto que hablabas de... ¿Se me escucha? Porque Frijol tocó el micrófono recién y se me aparece un cartel acá. Fuerte y claro. Ah, bien, bueno. No, te preguntaba de que nombrabas cuáles eran las potencias mundiales que tenían mayor incidencia en el tema del cambio climático. Y hay una puja histórica y todos conocemos cuál es el negocio de estos países detrás de los recursos petroleros también. De hecho, Estados Unidos siempre está, las guerras siempre son también en parte por eso. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, Trump había decidido que Estados Unidos se retirara del Acuerdo de París, que es, bueno, esto es un acuerdo dentro del marco de la ONU, de las Naciones Unidas, sobre el cambio climático, que lo que hacen es acordar cómo se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Y un poco la idea de Trump de irse era no hacerse cargo de esto. Bueno, finalmente Biden decidió volver al Acuerdo de París, pero yo a veces digo, hay como un poco de hipocresía también ahí, ¿no? Es como que, bueno, estoy siendo parte del Acuerdo de París, pero por otro lado también te estoy rompiendo todos los suelos para llegar a quitarles el petróleo a los ERCs que viven en el centro de la Tierra. Total. No solamente una hipocresía, sino que hay una apropiación del discurso verde o de la revolución energética o de esta revolución ambiental por parte del capitalismo.
Porque hay muchos es países como Sara que... es como Sara con las remeras de feminista y teniendo mujeres esclavas cosiendo. Claro, exactamente. O sea, se apropian de un discurso, se venden como a una revolución verde, pero en realidad es un capitalismo verde. O sea, por ejemplo, ¿no? Vos hablas del petróleo. Sí, el petróleo es lo que estamos viendo hoy, pero en esta transición energética que estamos atravesando, ya está ocurriendo en distintos grados en diferentes países del mundo, ya está ocurriendo, porque el agotamiento de las fuentes fósiles es un hecho y es algo que no vamos a poder evitar de ninguna manera. Bueno, hay un impulso, particularmente de estas grandes potencias, de acaparar los recursos necesarios para llevar esa transición energética. Y eso lo vemos, por ejemplo, nosotros, particularmente con el litio. Es el tema en el que yo estudio y por el cual me terminé acercando a toda esta discusión, ¿no? El litio se considera un recurso estratégico en la transición porque hoy se utiliza en las baterías que no solamente usamos en las computadoras, en los celulares, sino particularmente, y lo que está impulsando hoy muy fuerte el extractivismo de litio, y que estamos teniendo conflictos muy grandes acá en nuestro país, en Jujuy, en Salta, en Catamarca, lo que impulsa principalmente es la industria automotriz, con esto de la electricidad. Porque, ¿qué pasa? Sí, nos tenemos que mudar hacia una movilidad eléctrica, eso sin duda. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro. Vamos a producir autos Tesla, que lo pueden pagar solamente cierta clase acomodada de la sociedad, y vamos a sacar litio de nuestros salares para que el norte global puedan andar en Porsche y en Tesla, y nosotros acá tengamos gente que no tiene luz, ¿ya? Y encima estamos pagando los costos ambientales que requiere la extracción de ese material. Por eso es importante que nos involucremos, porque nos toca muy de cerca. Nosotros somos un país que hoy está siendo saqueado totalmente en cuanto a sus bienes comunes. Sí. Pasó en Bolivia. En Bolivia, cuando fue el golpe de Estado, uno de los primeros que salió como a apoyar este golpe de Estado fue Elon Musk, porque de repente tenía la posibilidad de acceder al litio boliviano. El litio boliviano está inscrito en la Constitución boliviana como un recurso, como un bien natural, un bien común, que debe ser utilizado para el bienestar del pueblo boliviano. Eso es algo muy importante, ¿no? Sí. Como algo, es una forma de tratar a sus recursos que tenemos que observar. Mira, me parece, es re interesante, bueno, todo este tema para hablar, y creo que hay muchísimas cosas, o sea, se abren muchas aristas. A mí lo que me llama la atención es que bueno, siempre me interesó muchísimo. De hecho, me acordaba la otra vez con mi mamá que cuando iba a la primaria estábamos muy con el tema de la capa de ozono, ¿viste? Sí. Pero no existe más. No se habla más del agujero de la capa de ozono. Porque no hay más capa directamente. No. Claro, que es como que lo teníamos encima, ¿viste? Al agujero, y entraban los rayos de sol y te quemaban como una lupa que quema hormigas. Y me acuerdo que yo le decía a mi mamá que cuando sea grande quería ser ecologista, como si eso fuera una carrera, ¿viste? Bueno, pero ahora hay carrera. Ahora hay una carrera, sí. Bueno, pero la cosa es que siempre me interesaron todos estos temas y siempre me sentí como muy cercana a esto. Hay una cuestión de sensibilidad y de cuestión ahí con el medio ambiente que me gusta mucho, pero pienso ahora que estos últimos años me he acercado más a la comunidad. ¡Ay, se creció frijol! Tengo un frijol grande acá. Tenés un frijol grande. Que ahora que me acerqué más al tema de la comunicación, de pensar de qué manera estos discursos van llegando a las personas. Y digo, ¿cuánto nos falta y qué es lo que nos falta de entender? Porque insisto de que se sigue viendo como una cuestión ajena que solamente interesa como a las grandes potencias y tipo, bueno, fíjense ustedes qué hacen, y es un tema que no se comunica con la seriedad que se tiene que comunicar para que la gente también empiece a ser un actor e involucrarse en esos procesos. Y digo, la otra vez también hablaba con una amiga que está como muy cercana a todos estos temas, y ella me decía, bueno, hay como una cuestión de que
ser ecologista no es solamente lo que decías vos antes, hacer compost y hacer botellas de colores. Pero yo creo que es una punta. Y creo que cuando la gente empieza como a copiar, a mí la verdad que me resulta muy interesante ir a casas de amigas y ver que tienen botellas de colores. Eso es algo que no se veía, digo, sea para la función que sea. Hace unos años, cuando salió lo del Garrahan con las tapitas de gaseosas, todo el mundo tenía tapitas de gaseosas en la casa. Después tenemos que entrar al otro lado, que es, bueno, ¿por qué consumimos tanta gaseosa? Imagínate, la Adri le hizo una plaza entera al Garrahan con las tapitas. En una semana el Garrahan tenía un respirador nuevo con todas las tapitas que la Adri juntó. Pero sí me parece que las acciones individuales se vuelven acciones colectivas cuando hay una cuestión de rebaño también. En parte de empezar a tener una acción individual, por más que sea una acción que parece boluda, como hacer una botella de colores, hay un llamado a la acción, a tener conciencia de que, bueno, ese papel que estás metiendo dentro de la botella de colores es un papel que no se puede reciclar. Ahora nos falta todo el camino para ver hasta dónde llega eso. Es como algo chiquito de un proceso muy grande. Es que esto lo que decíamos recién, que también las acciones individuales son súper importantes, para mí principalmente porque cambian la forma en la que nos relacionamos con lo que consumimos. Y eso es algo que tenemos que, un clic que tenemos que hacer. El capitalismo, lo que ha logrado muy eficazmente es desarraigar totalmente la vida de lo que lo sostiene. Claro. O sea, todo lo que nosotros hacemos en nuestro cotidiano está sostenido por un montón de cosas, por bienes naturales, por gente que extrajo esos bienes naturales, por dónde van a ir a parar esos bienes una vez que los dejemos de utilizar. O sea, formamos parte de un ecosistema y el capitalismo lo que ha hecho es como desarrollarnos y como ponernos como caímos nosotros en la tierra y que podemos usar todo sin tener ningún tipo de consecuencia. Entonces, me parece que hay las acciones individuales como el feminismo, es empezar a practicar, es empezar, de hecho el feminismo y el ecologismo están absolutamente ligados porque lo que el patriarcado hace sobre el cuerpo de las mujeres es lo que el capitalismo hace sobre los territorios. Sí. Es exactamente lo mismo. Y sabes que creo que hay una premisa también que es en esta habilidad que nombras con respecto al capitalismo para desarraigarnos, que es que ya lo compras hecho. Y no entendés de dónde viene. Sí. No sabes cuánto costó. O sea, a vos te cuesta plata que sacás de tu bolsillo, pero eso tiene un costo mucho mayor en realidad. Claro. Y un montón de ambiental. Sí. Y creo que en esa habilidad de perder la perspectiva de dónde viene lo que consumís, es que no hace que empatices con las personas que están reclamando. Por ejemplo, un país entero se tiene que parar por lo que pasó en Andalgalá, en Catamarca, el otro día. Totalmente. No tiene que ser una cuestión solamente de un territorio muy chiquito de la gente, de la comunidad que afecta ahí. Si hay una cuestión, o incluso lo que está pasando también con la invasión, incluso esta cosa que es una cuestión de soberanía, ya que están los barcos japoneses en nuestros territorios marítimos tratando de hacer pesca ilegal. No tratando, lo están haciendo realmente. Lo están haciendo, sí, es verdad. Eso es algo que lo tenemos que repudiar como nación entera, digamos. Todo el país debería estar protestando por esto y pidiendo que se hagan acciones para evitar ese tipo de cosas. Pero es como que es esto, que se nos ha creado una conciencia de desligarnos del asunto y de no sentir que eso te afecta también. Yo creo que tiene que ver con esto, de repente es algo que sucede lejos y a mí no me afecta, y la verdad es que nos va a terminar afectando porque más allá de que hoy le estén tocando el recurso hídrico particularmente a esta ciudad de Andalgalá, además de la persecución política que tuvieron que tremenda, digna de épocas de la dictadura, es tremendo. Si no saben lo que pasó, les recomiendo que busquen en Facebook a la Asamblea de la Algarrobo, que es la Asamblea de Andalgalá por la defensa del agua y de la vida, y para que vean lo que sucedió, porque realmente es
tremendo, yo no podía creer cuando escuchaba los testimonios de la persecución que sufrieron. Pero bueno, más allá de que hoy les estén perforando el cerro a esos 20.000 habitantes que viven en esta ciudad pequeñita en Catamarca, claramente lo que les decía hace un rato, lo que afecta en un lugar termina teniendo consecuencias en otro. O sea, nos vamos a pagar las consecuencias todos de eso. Sin duda. Y creo que lo importante es esto, empezar a replicar el discurso, empezar a pensar de otra forma, entender de que estamos todos cansados, estamos todos agotados por información, por la pandemia, por la crisis económica, porque estamos viviendo un momento durísimo, bien arriba les estoy tirando, pero necesitamos involucrarnos, porque si no, se terminan tomando las decisiones por arriba, a puerta cerrada del pueblo, y bueno, las consecuencias después son tremendas. Sí. Andy, te agradecemos por haber estado hoy en el programa. La verdad que fue un placer tenerte acá y un gusto hablar con vos de estos temas que a nosotros nos interesan un montón y a la gente que escucha el programa también. Vamos a dejar esta columna subida para que la puedan volver a escuchar y para que la puedan compartir cuando alguien le pregunta, ¿pero qué mierda es el calentamiento global? Bueno, acá está el cambio climático, está todo explicado por una académica, una persona que ha estudiado. Te agradecemos muchísimo. La verdad que deberían explicarlo todo el mundo, no solo los académicos. Esa es la idea. Sí, tal cual. Te agradecemos muchísimo y bueno, y te esperamos cuando quieras para hablar de otros temas. Gracias a ustedes. Me encantó que estés acá. Te queremos mucho.